Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy tenemos una Lactobit. En este modelo es específicamente el P2412 y es una tarjeta Pegatron, una C14B. Pues de esta no hay esquema porque son tarjetas clones y bueno, es complicado conseguirlas. Ahora, el problema que tiene esto es que al conectarla inmediatamente se pone en cortocircuito. Ya le voy a conectar el pin de carga y la vamos a conectar para que veamos cómo se protege el transformador. Y como vamos a ver, el bombillo, el LED del cargador está encendido y al momento de conectarla se apaga, si se pone en corto de una vez. Entonces bueno, vamos a revisar la tarjeta para ver dónde puede estar el corto. Bueno, ¿qué debemos revisar? Rápidamente, sin esquema, lo que podemos inicialmente es identificar si aquí entra el transformador, ¿verdad? Va directamente a esta bobina y a estos MOSFET, ¿ok? Aquí hace la conmutación y va a la resistencia de sensado, que es esta que está aquí. Entonces podemos medir la resistencia de sensado y ver si el cortocircuito está en la línea 19 voltios. A partir de ahí, verificar si el corto está en la línea 19 o en alguna subfuente que pueda estar poniendo en corto la línea 19, porque todas dependen de ella. Entonces, ¿qué debemos medir? Principalmente la resistencia de sensado y la fuente de 3 y 5 voltios, la del PCH y las demás subfuentes que veamos. Por ejemplo, aquí la parte de la batería, la parte de las memorias y la del procesador, y verifiquemos si hay algún corto en la subfuente directamente o es una fuente directamente en la línea 19 voltios. Vamos entonces a medir la fuente y vamos a ir midiendo entonces la subfuente. Esto nos representa un corto. Recordemos que es una baja impedancia por el procesador, por lo tanto 0.30 no es corto, es una baja impedancia. Y bueno, ya vemos que no es un corto en ninguna subfuente. Vamos entonces directamente a la línea 19. Bueno, entonces para iniciar lo que vamos a hacer es, vamos directamente al conector y vamos a empezar a medir desde el conector para ver en qué parte nos conseguimos con el corte. Entonces colocamos en la tierra y vamos al positivo del conector, que son estos dos, y nos damos cuenta aquí en la medición que es muy alta impedancia, es muy alta. Entonces bueno, ya estamos viendo que hay un problema, ¿no? Ahora vamos a medir del otro lado y después del conector nos vamos a conseguir es con la bobina. Entonces medimos la bobina y tenemos la misma medición. Igual en el capacitor que le sigue. Igual en todos estos componentes vamos a conseguir lo mismo. Y vamos al primer MOSFET. Lo medimos, tenemos la misma medición. Vamos al pin número 1 del MOSFET, tenemos la misma medición. Luego vamos aquí al 1, 2 y 3 del MOSFET de abajo, la misma medición. Y ya en la salida tenemos corto, ¿ok? Al igual que en la resistencia de sensado. Miren, la resistencia de sensado que nos viene dando corto en la entrada y en la salida. Entonces bueno, vamos a medir los MOSFET directamente. Vamos a medirlo, el source con la salida, lo medimos a ver qué medición nos da. Vamos a medir entrada y salida. Aquí nos da 515 y al revés invertimos la punta
y nos da los 1372, igual que nos daba la medición anteriormente. Ok, vamos a medir este, y en este nos da 0,46 y 0,46. Eso es casi corto. Ok, para mí lo que debemos hacer es, vamos a sacar este MOF y lo vamos a medir afuera del circuito, a ver cómo funciona. Ok, extraje el MOSFET que se creía que podía estar malo por el tipo de medición que daba, y también saqué el otro, ¿no? Saqué los dos. Ninguno de los dos está en corto, ya que hicimos la medición y mide bien tanto el diodo como la conmutación. No hay corto ni continuidad entre sus terminales, entonces no está en corto, están buenos. Ya viendo que tenemos corto en la resistencia de sensado, quiere decir que el corto está directamente en la línea de 19 voltios. Ya descartamos las bobinas, no hay corto en ninguna de las subfuentes, por lo tanto está el cortocircuito en la línea de 19 voltios. Hay que mapear cuáles, ya que no tenemos esquema, cuáles son los componentes que están directamente conectados o tienen que ver con toda la línea de 19 voltios para poder detectar el cortocircuito. Lo que hago yo para ir mapeando toda la línea de 19 voltios es ir midiendo generalmente los capacitores que nos pueden ir dando cortocircuito en sus dos extremos, lo cual no debería, ¿okay? Y podemos darnos cuenta que ese capacitor está conectado a la línea de 19 voltios y conseguimos varios tipos de estos capacitores en cortocircuito. Por supuesto, no quiere decir que todos estén en corto, pero hay uno o pueden haber varios que ponen en corto la línea y nos hace ver que todo está en cortocircuito, por lo cual tenemos que ir desmontando cada uno de los capacitores y medirlos afuera para detectar cuál es el que está dañado. Ya yo lo saqué todo esto y seguía igual, pero aquí en la fuente de 3 y 5 voltios me estaba dando el mismo problema estos dos capacitores, y aquí hay uno que ya yo lo quité y es el que ya yo detecté como dañado. Este capacitor está en corto y ya podemos medir la línea y vamos a poder ver de que nos está marcando la impedancia. Puedo medir aquí donde lo saqué y obviamente de este lado es la tierra y de este lado es, ya me da la impedancia. Las demás que estaban en corto me da la misma impedancia, y voy a ir a la resistencia sensado para que veamos que ya salió el corto. Esta es la resistencia sensado, ok, y aquí tenemos la medición, ya salió el corto, y aquí antes nos daba corto, ya no nos da. Y bueno, ya con eso sacamos el corto. En resumen, entonces, al no tener esquemas debemos ir mapeando un poco para ir detectando el corto. Lo principal que yo recomiendo es primero medir la resistencia sensado, a ver si el corto está antes o después de la resistencia sensado. Yo no lo hice, pero pudimos haber sacado esta resistencia para poder ver, al sacar esta resistencia, ver si el corto estaba de este lado o estaba de este lado, para ya saber dónde trabajar, si es antes hacia el pin de carga, de aquí hacia atrás hacia el pin de carga, o ir de aquí hacia adelante y las demás subfuentes. Después el siguiente paso es obviamente medir todas las bobinas, a ver si hay corto severo directo en la fuente, lo que son la fuente de 3 y 5 voltios, la fuente que alimenta PCH o las dos fuentes que alimentan el procesador, la fuente que alimenta el DDR3 y la de la batería. ¿Okay? Medimos todas y todas no nos daba corto directo, por lo cual debimos empezar a mapear la falla. ¿Okay? Yo lo que hice fue que a partir de aquí empecé a medir todos los capacitores cercanos al circuito, ¿okay? Y detecté que aquí había un corto en el capacitor en los dos extremos, al igual que en este de aquí pequeño.
Después me fui a circuitos aledaños aquí en esta otra parte. Estos 3 capacitores presentaban el mismo comportamiento, cortocircuito en los 2 extremos, al igual que este. ¿Okay? Yo lo saqué todo, lo fui midiendo, estaban buenos los capacitores, no salía el corto al sacar los capacitores y proseguí a seguir mapeando ya en zonas más lejanas, ¿no? Que tenían que ver con la línea de 19 voltios. Recordemos que la línea de 19 voltios es la fuente principal que alimenta las demás subfuentes. Es decir, todas las subfuentes van a depender de la línea 19. Al estar en corto la línea 19 es porque hay un cortocircuito en algún sector conectado directamente a la línea 19 voltios. Entonces, también teníamos corto en este capacitor, ¿okay? Que no alcancé a sacarlo porque decidí sacar todo, pero este capacitor también está directamente conectado a la línea de 19 voltios, a la resistencia de sensado. Y bueno, y terminé aquí, ¿okay? Estas dos también, y este también está conectado. Saqué estos dos, no salió el corto, y al sacar este ya salió el corto. Les voy a mostrar con el capacitor que extraje para que lo vean que están en corto. Bueno, aquí tenemos el capacitor y vamos para que veamos que el capacitor está dañado. Ahí lo vemos. Entonces, tenemos una laptop dañada por un componente que no cuesta ni $1. Entonces, bueno, vamos a reemplazar este componente. Ok, aquí sí ya tenemos que improvisar un poco, buscar en otras tarjetas. En el caso este de la fuente de 3 y 5 voltios, extraer un capacitor que tenga que ver con ese circuito. Generalmente trabajan con el mismo voltaje y los mismos microfaradios. Entonces, bueno, vamos a buscar en otra tarjeta el repuesto y lo vamos a reemplazar y vamos a hacer la prueba. Ok, ya aquí colocamos el capacitor que estaba en corto. Al final, bueno, tuve que, para conseguirlo, como esta tarjeta no es muy común, pues lo que hice fue que busqué una tarjeta que utilizara el mismo regulador lineal. Ok, en este caso es el 1225C. Entonces lo busqué en otra tarjeta y fui más o menos mapeando. En el caso es de que de aquí del pin 11 al 16 están estos dos capacitores que van directamente conectados a estos, y lo busqué más o menos en otro equipo, busqué más o menos los pines que conectaban los capacitores directamente conectados a esos pines y lo saqué y lo instalé aquí. Entonces vamos a armar el equipo y vamos a hacer la prueba. Ok, ya tenemos semi ensamblado el equipo. Pero bueno, vamos a hacer la prueba y yo le conecté aquí el botón de encendido. Voy a conectar. Ahí conectamos y vamos a encender. Y como vemos, ya el equipo funciona y está todo resuelto. Espero les haya servido este video, no olviden darle me gusta y suscribirse. Chao.